Hola a todos y bienvenidos al canal del BH. El día de hoy continuamos con lo que dejamos pendiente, pues estamos en el top 100 historias de The Avengers que tienes que leer antes de morir. Ya en el anterior video dejamos las reglas claras y vimos los puestos honoríficos y los puestos del 100 al 51. Así que no perdamos más el tiempo. Vamos con los 50 primeros puestos. Las 50 historias esenciales para conocer a este super equipo. 50 historias de The Avengers que sí o sí tienes que leerte antes de morir. Y comenzamos con algo un poco extraño, pues comenzamos desde el número 50 con US Avengers Volumen 1, la secuela del New Avengers Volumen 4. Pues sí, Sunspot ha continuado con su propio equipo de The Avengers, pero esta vez lo ha llevado mucho más lejos, afiliándose al gobierno y trabajando directamente con ellos para sacar todo a la luz. Historias locas, los planes entrevesados de Sunspot, la chica ardilla como parte de un equipo de Avengers, y nuevos personajes que resultaron ser muy interesantes como la doctora Tony Ho o el nuevo Red Hulk. Es una de las mejores historias en la época de All New All Different. Pero el puesto 49 nos lleva a algo más clásico. The Avengers Volumen 1 del 141 al 149. La saga de la corona serpiente. Una de las sagas más recordadas, pues agarraron un artefacto que desecharon en la serie de Namor y lo convirtieron en uno de los artefactos más importantes del universo Marvel. La corona serpiente. Un artefacto de poder místico capaz de conquistar las mentes de todas las personas. The Avengers tendrán que enfrentar una misteriosa conspiración para poder salvar el planeta. Una conspiración que los llevará a la corporación Brand y los pondrá en un conflicto contra el Escuadrón Supreme, el equipo más susceptible a control mental que cualquiera haya visto. Por si fuera poco, Thor y Moondragon se embarcarán en una búsqueda para ayudar a Hawkeye contra Kang el Conquistador. Es una historia un tanto más compleja, que cimenta a Beast como parte de los Avengers. Es el debut de Patsy Walker como Hellcat, y vaya que deja bien parado a Thor al mostrar como siempre estuvo conteniéndose en todas las batallas, y ver lo que pasa cuando decide desplegar su verdadero poder. Número 48. The Avengers Volumen 8 del 1 al 6. La hueste final. Sí, sé que la carrera de Jason Aaron en los Avengers ha sido una de las cosas más criticadas del mundo, pero nadie puede negar que comenzó de forma bastante épica su primer arco. Un nuevo equipo de The Avengers estaba destinado a reunirse para enfrentar un enemigo como ningún otro. Los celestiales oscuros están llegando al planeta Tierra, y solamente The Avengers pueden combatirlos. Una amenaza que claramente los supera, pero esta vez el grupo está haciendo una de sus alineaciones más poderosas hasta la fecha, defendiendo la Tierra como solo los seres más poderosos pueden hacer, descubriendo la verdad sobre lo que ocurrió en el pasado, el por qué la Tierra fue tan importante para los celestiales, la verdadera función de los Eternals, y cargando el universo Marvel con una mitología que Aaron se encargaría de expandir en el resto de su serie. Algunas respuestas de forma satisfactoria y otras no tanto. Sí, puede que a muchos no les gusten los Vengadores de Jason Aaron, pero dejaron una fuerte impresión, eso nadie lo duda. Y hasta me hicieron ver a Robbie Reyes como un miembro indispensable de The Avengers, ¿quién lo diría? Puesto número 47. The Avengers Volumen 1 del 69 al 71. Que comience el juego. Esta es otra historia bastante genial, pues es el debut de muchos conceptos interesantes. En medio de una reunión inesperada entre los nuevos Avengers y los viejos Avengers, todos son secuestrados por Kang el Conquistador, quien necesita ayuda de sus viejos enemigos, pues está a punto de enfrentarse en un juego contra The Grand Master, uno de los antiguos del universo, amante de juegos cósmicos, quien ha puesto el destino de la Tierra en uno de ellos. The Avengers y Kang deberán aliarse. Esta historia es genial, no solamente por ser la primera aparición del Grand Master y el concepto de los antiguos del universo, o por mostrar un poco más del lado humano de Kang, sino que también es la primera aparición del Escuadrón Sinister, como la Justice League pero malvada. Y además es la que estableció la existencia de los Invaders, el grupo al que el Capitán América perteneció en la Segunda Guerra Mundial. Y por si eso fuera poco, en esta historia fue que el Black Knight se unió a los Avengers, así que sí, de las mejores de la época. Pero no se compara con número 46,
West Coast Avengers Volumen 1, la miniserie que estableció el nuevo equipo de The Avengers, que tiene bastante importancia por ser el primer spin-off de los Avengers, la primera vez que este grupo tenía dos series al mismo tiempo. La historia va de que Hawkeye y Mockingbird fueron enviados a la costa oeste, con una única misión: reclutar un nuevo equipo de The Avengers. Un reclutamiento que les resultó bastante difícil, pero al final consiguieron reclutar a una tigra que todavía estaba con bastantes dudas sobre su papel como heroína, un Wonder Man que estaba comenzando su carrera en la actuación, y un Iron Man que en realidad les ocultaba que ya no era el Iron Man que conocían, sino que era James Rhodes quien se había convertido en el nuevo Iron Man. Pues bien, Hawkeye tenía que convertirlos en un verdadero equipo lo más pronto posible, ya que se enfrentarían a la amenaza de Graviton, uno de los villanos más peligrosos de los Avengers. Sí, una miniserie bastante genial y muy importante para la cosmología Avenger. Pero hablando de importancia, tenemos a 45, The Avengers Volumen 1 del 54 al 55, Ultron y los nuevos maestros del mal. Un arco corto pero lleno de giros inesperados. El Black Knight acude a los Avengers en busca de ayuda, quienes lo confunden con el viejo Black Knight y lo atacan. Pocos saben que alguien ha reunido un nuevo grupo de maestros del mal. Un encapuchado de rojo los está manipulando desde las sombras para destruir a The Avengers, quienes deberán unirse para superar uno de los mayores desafíos que han tenido hasta la fecha. Y vaya que esta es una historia genial llena de giros. La traición de Jarvis, la verdadera identidad del encapuchado de rojo. Pero lo más importante de esta historia es que es la primera aparición de Ultron, uno que se convertiría en uno de los mayores enemigos de The Avengers. Y aunque sus orígenes serían revelados más tarde, se convertiría en la mayor amenaza de esta temporada. Y hablando de amenazas, número 44. New Avengers Volumen 1 del 7 al 10. The Sentry. Iron Man ha reunido a los Illuminati, pues tiene algo que confesarles, y no es la creación de un nuevo equipo de New Avengers, sino la existencia de The Sentry, uno de los seres más poderosos de la Tierra, y uno del que aparentemente nadie recuerda. Las cosas se ponen mucho más confusas cuando este Sentry aparentemente los conocía a todos ellos, cuando aparentemente era muy amigo de Reed Richards. ¿Por qué razón el mundo ha olvidado al Sentry? ¿Quién es el Sentry en realidad? ¿Un héroe? ¿Una amenaza? ¿Cuál es ese Void que lo persigue? ¿Serán suficientes los New Avengers para lidiar con todo esto? Vaya que esta es una historia muy emocionante. Y en el puesto número 43 tenemos a The Avengers Volumen 7, Avenger X. Nos remontamos en una historia que nos lleva al pasado del grupo, a la época donde los héroes más poderosos renunciaron, dejando al Capitán América con 3 villanos novatos que buscaban reformarse. ¿Cómo es que un equipo como este pudo salir adelante? Bueno, esta historia nos lo mostrará. Además de introducir a una Avenger de la que nunca habíamos escuchado, Avenger X, la más valiente de todas, quien tiene ciertas intenciones ocultas en el grupo. Es una historia bastante entretenida y llena de nostalgia a todos aquellos que hayan visto las primeras aventuras del Cap y su cuarteto. Puesto número 42, The Avengers Volumen 4, del 1 al 6, los Next Avengers. Los acontecimientos de Norman Osborn han terminado. El Capitán América es el nuevo director de S.H.I.E.L.D. y quiere inaugurar una edad heroica con el grupo más poderoso de Avengers, dejando a Iron Man y Thor como sus líderes. Desafortunadamente, la primera misión de este grupo será mucho más complicada de lo que cualquiera hubiera esperado a primera vista, pues la realidad entera se está acabando, hay un colapso entero en el espacio-tiempo, y Kang el Conquistador se aparece para culpar a los Avengers por esto, diciendo que los responsables de todo este caos son los hijos de los Avengers. Así es, los hijos de los Avengers en un futuro alternativo donde Ultron conquistó el planeta y un nuevo grupo de Next Avengers se levantaron para derrocarlo. Kang está seguro de que estos Next Avengers podrían destruir el universo y necesita la ayuda de The Avengers para detenerlos. Sí, solamente esa premisa ya es suficiente para atraer la atención de cualquiera. Pero decidieron no detenerse ahí, pues además de todo esto también se aparecen Apocalypse con sus jinetes, Killraven, el tiempo se vuelve loco y Wonder Man está muy enojado. Fue un digno comienzo para el Heroic Age. Número 41.
The Avengers Volumen 1, del 281 al 285. Campo de batalla, el Olimpo. Esta es una saga épica y brutal con acción por todas partes. Hércules fue herido en una batalla, gravemente lastimado, al borde de la muerte, prácticamente quedó en coma. Y Zeus culpa de esto a The Avengers. Así que decide obtener su venganza. Secuestrar a todos los Avengers que encuentre y llevárselos al Monte Olimpo para juzgarlos por sí mismo. Oh sí, ¿quieren ver a The Avengers enfrentando a un ejército de dioses griegos? Esta es su saga. Una de las batallas más épicas del mundo entre The Avengers contra Zeus, donde Hércules demostrará su lealtad. Número 40. The Avengers Volumen 3, del 31 al 34. Avengers y Thunderbolts en protocolos Nefaria. ¿Qué más podríamos pedir? Un crossover entre The Avengers y The Thunderbolts, que eran los equipos que le estaban rompiendo en Marvel por ahí en los finales de los 90. Y es que los Vengadores tienen que zanjar un viejo asunto de su vieja serie. Pues hubo un miembro de su equipo que fue secuestrado y nadie pareció darle importancia en su momento. Madame Mask, quien ahora ha vuelto y parece necesitar la ayuda de The Avengers, ya que está siendo perseguida por el Conde Nefaria. Un tipo con los poderes de Superman que quiere capturar a Wonder Man de los Avengers y Atlas de los Thunderbolts para poner en plan su plan maestro. ¿Podrá Iron Man enseñarle a Madame Mask la confianza? ¿Los Thunderbolts podrán trabajar en equipo con The Avengers? Todo esto y más en esta grandiosa saga. Número 39. Young Avengers Presents. Una miniserie donde cada capítulo está dedicado a un miembro distinto de los Young Avengers, explorando cada capítulo parte de las personalidades o las motivaciones de estos jóvenes héroes. Aventuras mucho más relajadas, pero que se centran bastante en el desarrollo de los héroes, y muestran facetas de ellos que no habíamos visto todavía. Si quieres conocer mejor a los Young Avengers, pues tienes que leer el Young Avengers Presents. Puesto número 38. The Avengers Volumen 1, número 1. La llegada de los Vengadores. Un puesto que comparte con The Avengers, The Origin. Bueno, vamos a ser claros. Esta es la primera aparición de los Vengadores. Su primer cómic, el primer número. La historia de cómo los héroes más poderosos de la Tierra se unieron para una amenaza en común. Cuando Loki intentó engañar a Thor para que se peleara con Hulk y terminó invocando a todos los Vengadores. Es una historia de su época. Tiene sus cosas absurdas y no ha envejecido bien, pero es importante por ser precisamente la primera historia de los Vengadores. La historia que dio origen a todo el grupo que conocemos hoy en día. Y está The Avengers Origin. Una historia que lo ha ampliado para varios capítulos, pero cuenta básicamente la misma trama, solamente que actualizada, dándole mucha más profundidad a la historia y quitando todos los huecos argumentales, resolviéndolo de forma bastante satisfactoria y genial. Un verdadero homenaje a los Vengadores. Puesto número 37. The Dark Avengers, volumen 1. Norman Osborn es el nuevo director de Hammer. Norman Osborn controla toda la comunidad de superhéroes, y para eso necesita su propio equipo de Avengers. ¿Qué va a hacer Osborn si no? Conseguir antiguos supervillanos lunáticos y convertirlos en Vengadores. Un plan que claramente no podría explotarle en la cara. Aventuras un poco más oscuras, pero bastante geniales, con un grupo de lunáticos que no parecen tener escrúpulos para nada de lo que hacen, pero aún así tienen que salvar el día. ¿Cómo podrá Osborn mantener a sus Dark Avengers? Descúbralo en esta serie. Puesto número 36. West Coast Avengers, volumen 2, del 98 al 100. El fin de los West Coast Avengers. Una historia bastante triste y deprimente, donde los West Coast Avengers se ven involucrados con un grupo de cultistas locos que dejan a muy mal herido a US Agent. De alguna manera todo esto los lleva a un super conflicto en el infierno, donde están en fuego cruzado en una batalla entre Mephisto y Satanás, dos de los señores del infierno más poderosos que existen. Y una de sus miembros más valerosos tendrá que ser sacrificada en ese combate. La última aventura de los West Coast Avengers, la que los separó. En eso radica su importancia. Esta aventura fue literalmente el final definitivo de los West Coast Avengers. Pero si tenemos que hablar de finales, hay que hablar del final definitivo para toda la serie de los Avengers. Puesto número 35. Avengers Disassembled. Esta es para mí una de las peores aventuras de The Avengers.
Sí, me parece una pésima historia, pero nadie puede negar que fue una de las aventuras más importantes e indispensables para el grupo, ya que esta historia marca un antes y un después. Scarlet Witch enloquece, comienza a disparar a los Avengers amenaza tras amenaza. Muchos miembros del grupo mueren, mientras que los antiguos miembros aparecen para ofrecer su ayuda una última vez y lidiar con uno de sus propios miembros que los ha traicionado. Una historia durísima y brutal, que literalmente marcó el final de los Vengadores. Después de esta historia el grupo ya no fue lo mismo. Una historia que marcó un antes y un después para los héroes más poderosos del planeta, aunque insisto en que lo hizo mal. Otra que lo hizo mal pero lo hizo un poco mejor fue número 34, The Avengers Volumen 1 del 291 al 298, La traición del Dr. Druid. Estos números narran lo mismo, la separación y la disolución de los Vengadores, algo que en su época parecía extremadamente impactante. Nebula, la pirata espacial, había llegado y estaba manipulando al Dr. Druid, enamorándolo mentalmente, para que el Doctor obre en contra de The Avengers y los comience a destruir poco a poco desde adentro. Uno a uno los miembros de The Avengers iban cayendo. Mónica Rambeau quedó retirada prácticamente después de sufrir graves lesiones para derrotar una bestia. Namor se retiró del equipo después de verse obligado a matar a su propia esposa. Black Knight fue víctima de la maldición de su espada. Y She-Hulk fue controlada mentalmente por el Dr. Druid para convertirla en su peón personal. Todo mientras Nebula se infiltraba en el Consejo de Kangs para completar su plan maestro. Incluso con esa victoria, los Vengadores se disolverían, se separarían y el equipo dejaría de existir. Esta es otra historia que no tiene mucha fama, pero a mí me parece mucho mejor hecha que Avengers Disassemble. Pero como no es suficiente de separaciones, tenemos otra bastante trágica. Young Avengers, Children's Crusade. Los poderes de Wiccan comienzan a descontrolarse, así que los Young Avengers deciden acompañarlo en una última misión: encontrar a Scarlet Witch, quien ha estado perdida desde Avengers Disassemble y House of M. Una misión que los llevará a los lugares más inesperados. Una misión en la que todos los Young Avengers plantearán las dudas que han ido agarrando desde su primera creación. Todas las aventuras de los Young Avengers los llevaron a este momento, el momento en que sería su última y trágica aventura, donde muertes en el equipo terminarían separando a los Young Avengers para siempre. Sí, este es como el Avengers Disassemble de los Young Avengers, el antes y el después, pues después de esto el equipo ya no fue lo mismo. Simplemente ya no fue lo mismo. Esta es la última aparición de los Young Avengers como un verdadero equipo, y la muerte de dos jóvenes bastante valerosos. Puesto número 32, Mighty Avengers Volumen 1, del 21 al 23, los más poderosos de la Tierra. Pero dejemos de hablar de las disoluciones de The Avengers y hablemos de algo mucho más alegre: la unión de un nuevo equipo de Avengers. Pues ese es este arco de Mighty Avengers, donde después de que Norman Osborn ha tomado el control del mundo, un nuevo equipo de Avengers termina formándose casi por accidente para enfrentar una criatura diabólica que podría destruir el planeta. Este equipo está formado por Hank Pym, el nuevo Wasp, quien ha vuelto después de ser secuestrado por los Skrulls, y deberá liderar un equipo que mantenga la esencia de los viejos y clásicos Avengers, con personajes como Hércules, US Agent, Amadeus Cho, Stature, el joven Vision. Todos ellos parecen haber sido reunidos por Scarlet Witch, pero pocos sospechan que esa no es la verdadera Wanda, sino que es Lady Loki, quien ha formado su propio grupo de Avengers una vez más. Puesto número 31, The Avengers Volumen 1 del 57 al 58. Incluso un androide puede llorar. Una de las historias más memorables del grupo y que más importancia ha tenido, pues de pronto los Vengadores son atacados por una criatura espectral, una visión, y es así como lo apodan: Vision. ¿Un peligroso enemigo que resultó ser robótico? Sí, aparentemente Vision era un esbirro de Ultron, una creación de este, quien traicionó a Ultron para unirse a The Avengers. Muchas cosas fueron reveladas, no solo el origen de Vision, sino también el de Ultron, y la forma en la que fue Hank Pym su creador.
de cómo Vision fue formado con el cerebro de Wonder Man, el mismo que una vez traicionó a los amos del mal para unirse a The Avengers. Y ahora Vision hacía lo mismo. Y, en lugar de rechazarlo por haber sido un enemigo, los Vengadores le dieron un hogar. Le ofrecieron un puesto en su equipo, dejando al mismísimo androide derramando lágrimas, porque incluso un androide puede llorar. Una historia conmovedora y hermosa que marca la primera aparición de Vision, además de su integración en el equipo. Lo cual nos lleva al puesto número 30. GLA Volumen 1. Después de Avengers Disassemble, los Vengadores ya no existían más. ¿O no? Bueno, existía todavía un equipo de Vengadores que no se había separado. Los Great Lake Avengers. Ese grupo de payasos al que nadie se tomaba en serio. ¿Qué pasará cuando este grupo de payasos se vea involucrado en su mayor aventura hasta la fecha y tengan que salvar el mundo entero? Sí, digamos que el mundo ha estado en mejores manos. Una miniserie realmente genial que sacó el máximo potencial de los Great Lake Avengers, donde un miembro del equipo moría en cada capítulo. Y sí, cumplió con esa expectativa. Cada capítulo se moría un Great Lake Avenger. Además de que la batalla final es hilarantemente genial y la chica ardilla se une a los Great Lake Avengers. ¿Qué más puedes pedir? Puesto número 29. The Avengers Volumen 4, del 7 al 12. El ladrón del guantelete del infinito. Bueno, con un nombre como este ya deberías saber que este no es poca cosa. El encapuchado, The Hood, uno de los enemigos más peligrosos que tuvieron los New Avengers, ha regresado y quiere poderes de vuelta. La mejor forma de obtener esos poderes: robar las gemas del infinito. Desafortunadamente, las gemas del infinito están en posesión de los Illuminati, quienes tienen que movilizarse para protegerlas contra él. Lo cual lleva a algo muy incómodo cuando todos los equipos de Avengers se den cuenta de la existencia de los Illuminati y tengan que discutir acerca de lo poco ético que era tener un grupo de amigos suyos escondiéndose a sus espaldas y manejando sus vidas. Sí, una carrera contra el tiempo donde Avengers, New Avengers, Secret Avengers y hasta Illuminati se unían juntos para intentar frenar a el encapuchado, quien poco a poco iba a conseguir completar el guantelete del infinito, convirtiéndose en un ser supremo. Una historia realmente genial que trajo uno de los mejores conflictos entre el Capitán América y Iron Man, reveló la existencia de los Illuminati al mundo y hizo que Red Hulk se uniera a los Avengers. No hay nada mejor que algo así, ¿o sí? Puesto 28. New Avengers, Volumen 4. Y ahora tenemos una de las series más únicas de Avengers, y no solamente por ese estilo de dibujo tan peculiar, sino porque Sunspot se había hecho con el control total de la organización AIM. Pero Sunspot era un Avenger, así que decidió convertir a la organización AIM en una organización heroica y creó su propio equipo de Avengers. Sí, así de loco como suena, es una serie que quedó bastante genial. Muchos de los viejos Avengers de Time Runs Out se unen a Sunspot en esta dramática aventura. El nacimiento de los AIM Avengers, con personajes tan únicos como Hulkling, Wiccan, White Tiger, Power Man o la chica ardilla. Con algo como eso ya tienes comprado una buena historia. ¿Qué más necesitas para triunfar? Pues que tu villano sea The Maker, el Reed Richards del universo Ultimate y uno de los supervivientes de las últimas Secret Wars. Sí, una serie bastante genial donde los planes alocados de Sunspot eran lo que más brillaba. 27. The Avengers Volumen 1, del 334 al 339. Obsesión por coleccionar. Otro de los mejores arcos que tuvieron los Vengadores clásicos. Y es que una nave extraterrestre pareció haberse estrellado cerca de la luna, donde los Inhumans pidieron ayuda a los Vengadores. Un nuevo enemigo había llegado: la Cofradia. Seres tan temibles que estaban destrozando a los Vengadores en cada encuentro. El Capitán América terminó muy mal herido por enfrentarse a su líder, siendo cuidado por una preocupada Black Widow. Crystal de los Inhumans acudió para ayudar, uniéndose al grupo de The Avengers en esta ocasión tan desesperada. Múltiples miembros de reserva venían a la ayuda y no parecían ser suficientes para combatir contra esta amenaza, mientras que Cersei descubrió la verdad oculta acerca de estos nuevos enemigos y comenzó a sentir empatía por ellos. Pronto The Avengers descubrirían que la Cofradia no eran verdaderos villanos, sino víctimas del verdadero mal: el coleccionista.
Una saga muy épica, llena de acción y momentos conmovedores por todas partes. Puesto número 25. Mick the Avengers, volumen 1, del 27 al 31. El innombrable. ¿Qué pasa cuando ha regresado el antiguo rey de los Inhumans? Y no cualquiera, uno de los más poderosos que existen. Alguien que fue desterrado y ahora está sediento de venganza, siendo capaz de aniquilar a los héroes de China con un solo ataque. Pues bien, The Avengers no serán suficientes para enfrentarlo. Necesitarán reunir un equipo de élite. Un equipo con todos y literalmente todos los Avengers disponibles. No solo los Mighty Avengers, sino también los New Avengers, los Young Avengers, los Avengers de la Resistencia. Y hasta una invitación le enviaron a los Dark Avengers. Una historia realmente genial, donde Stature descubrirá la verdad sobre Lady Loki. Y los distintos grupos de Avengers se unirán contra un enemigo en común. Sí, por algo los Mighty Avengers eran de lo mejor en aquella época. Número 24. The Avengers Volumen 1, número 4. El Capitán América se une a los Vengadores. Sí, el nombre de la historia lo dice todo. Literal, así se llama el capítulo. El Capitán América se une a los Vengadores y esa es la importancia que tiene. El Capitán América se une a los Vengadores. Gracias a un descuido de Namor, los Avengers se encontraron con un pedazo de hielo flotante en el mar. Uno que contenía en su interior a un héroe perdido desde la Segunda Guerra Mundial. El Capitán América. Un hombre fuera de su tiempo. Un hombre confundido, quien no tardará mucho en entrar en acción, pues alguien ha convertido a los Vengadores en piedra, y dependerá del Capitán América rescatar a sus nuevos amigos, y quizá enfrentarse a Namor, el hombre submarino. Otra historia rara y de su época, pero que tiene mucha importancia, pues fue la que introdujo al Vengador más importante de todos, el Capitán América, la que lo devolvió al universo Marvel después de haber estado perdido tras la cancelación de sus propias historias. El Capitán América se convirtió en uno de los personajes más importantes de todo Marvel Comics, y no lo hubiera hecho de no haber sido por esta historia. Número 23. New Avengers Volumen 1, del 1 al 6. La fuga. Y después de que Avengers Disassemble destruyera completamente el equipo, era momento de alzar algo nuevo desde las cenizas. Y ese algo nuevo fue el primer arco de los New Avengers. Que lo cierto es que no estuvo nada mal. Tuvo una premisa tan exitosa que la utilizaron para el origen de los Vengadores en los héroes más poderosos del planeta. Y es que hubieron fallos en una prisión de máxima seguridad. Los héroes cercanos se acercan para ayudar y terminan luchando juntos contra una amenaza en común. El Capitán América y Iron Man tendrán que formar un nuevo equipo de Vengadores con los que encontraron ahí. Héroes como Spider-Man, Luke Cage, Spider-Woman, el misterioso Sentry, e incluso Daredevil, quien rechazó su propuesta. Descubrir la fuga de la prisión también los llevará a la Tierra Salvaje, donde se encontrarán con el salvaje Wolverine. ¿Acaso es este el inicio de una nueva etapa para los Vengadores? ¿Una etapa que lo cambiará todo? Pues sí, y por eso es muy importante leer esta historia. Número 22. The Avengers Volumen 4, del 31 al 34, y New Avengers Volumen 2, del 31 al 34. El fin de los tiempos. Pues bien, ¿recuerdan que acabamos de mostrar el inicio de una etapa con la fuga? Pues el fin de esta etapa se da en estos números. Digo, por algo las historias se llaman el fin de los tiempos. Y sí, son dos historias separadas que no tienen mucho que ver una con la otra, pero ocurren al mismo tiempo y ponen fin a los grupos de The Avengers y New Avengers en aquella época. Es el fin de la etapa de Bendis. En el de los Avengers, el equipo original se reunirá una vez más. Hank Pym, el Capitán América, Thor y Iron Man, los Vengadores originales y fundadores, tendrán que aventurarse al microverso para rescatar a Wasp, la última fundadora faltante, quien ha estado ahí atrapada desde Secret Invasion y hasta hizo una revolución contra un dictador malvado del microverso.
Mientras que los New Avengers tendrán una aventura muy diferente, pues alguien ha asesinado a Victoria Hand, una de sus miembros, y quien sea que lo haya hecho está usando medios místicos. Así que los New Avengers tendrán que descubrir el misterio antes de que otro de los suyos termine cayendo por este espíritu. Son un digno final para estas etapas que son queridas por algunos y odiadas por otros, pero al menos tuvieron un inicio y un final decentes. Y hablando de final de algunas etapas, tenemos a 21, The Avengers Volumen 1, del 15 al 16, la derrota de los maestros del mal. Y otro que el título lo dice todo. Este es el final de la primera gran etapa de los Avengers. Se habían pasado la mayoría de estos números peleando contra el Barón Zemo y sus maestros del mal, así que ya era hora de la batalla final entre ambos grupos. Una batalla emocionante y brutal, donde los Vengadores finalmente derrotan a sus enemigos y el Barón Zemo cae muerto por su propia impertinencia. Lo triste es que después de esta aventura, Iron Man, Giant Man, Thor y Wasp decidirían retirarse de los Vengadores, dejando solamente al Capitán América con un nuevo equipo. Un equipo conformado por villanos redimidos. Sí, reemplazaron a todos los personajes de la colección por un grupito de villanos que en ese momento no ni siquiera eran tan conocidos o tan poderosos. Y aún así el Capitán América los convirtió en uno de los Vengadores más conocidos y geniales que existen. Por eso es que esta historia es tan importante. Puesto número 20. The Avengers, volumen 1, del 355 al 375. La saga de los recolectores. Se diría que la última buena saga que tuvieron el volumen 1 de los Avengers. Y es que esto es de lo mejor que los 90 tienen para ofrecernos. Un nuevo equipo de enemigos misteriosos estaban apareciendo. Parecían seres de otros universos, contrapartes de los Vengadores, quienes tenían la misión de capturar a los Vengadores y básicamente intercambiarse con ellos. Se hacían llamar los recolectores y estaban liderados por Proctor, un villano lleno de misterios e intrigas. Un equipo bien establecido de Avengers tendría que hacerles frente en múltiples batallas y incursiones y amenazas. Una historia odiada por algunos y bien recordada por otros, donde lo más importante eran las relaciones entre los Vengadores, que prácticamente se hicieron una telenovela. La Black Widow perdidamente enamorada del Capitán América, un triángulo amoroso entre Black Knight con Crystal y Cersei, Hércules descubriendo su propia mortalidad y enamorándose de una joven humana, Vision luchando por descubrir sus propios sentimientos. Personalmente me gusta mucho esta etapa. Es el gran final para el volumen 1 de The Avengers, pues todo lo que vino después de esta saga fue cuestionable cuando mucho. Recién tendríamos que ser rescatados en el volumen 3, que volvieron las buenas historias. Pero no nos desviemos, continuemos con 19. The Avengers volumen 4, del 18 al 24. Y New Avengers volumen 2, del 17 al 23. Los Dark Avengers renacen. Una saga interconectada, que puede leerse de forma independiente, pero se entiende mejor si se lee junto, ya que Norman Osborn ha escapado de la cárcel y planea volver al poder. Siendo la amenaza que había sido anteriormente, los Avengers y los New Avengers tienen que trabajar juntos para detenerlo. Las cosas se complican cuando Norman Osborn hace una alianza con las tres grandes organizaciones criminales, Hydra, AIM y La Mano, para formar su propio equipo de Avengers, los Dark Avengers, los nuevos Dark Avengers, y reemplazar a los que ya estuvieron. ¿El Capitán América y Luke Cage serán más inteligentes que Osborn? Descúbranlo en esta emocionante saga. Lo que nos lleva al puesto número 18, The Avengers volumen 3, del 19 al 22, Ultron Ilimitado. Esta es sin duda la mejor historia de Ultron. La historia definitiva de Ultron, la historia en la que se inspiraron para hacer la película de Age of Ultron, donde Ultron muestra su mayor amenaza hasta la fecha. Los Vengadores tendrán que salvar a un pequeño país, enfrentarse con hordas y ejércitos gigantes de droides de Ultron, sin sospechar que todo esto era mucho más personal para el androide. Ultron estaba secuestrando a todos aquellos que consideraba su familia, pues pensaba llevar este plan robótico a un nuevo nivel. En todos estos años Ultron nunca se había visto tan amenazante como en esta historia. Y hablando de historias grandes, tenemos a número 17, The Avengers volumen 1, del 89 al 97, La Guerra Kree-Skrull. Una historia que marcó un antes y un después no solo en The Avengers, sino en el universo Marvel en general. Y es que vamos, era la primera gran saga que tenían los Avengers, su primera gran saga épica,
donde descubrirían un complot, una guerra secreta que se ha estado librando durante siglos, entre las razas conocidas como los Skrulls y los Kree, que se odiaban a muerte, y la Tierra quedaba justo en medio. Los Avengers tendrían que trabajar junto al Capitán Marvel para detener esta guerra, en una épica saga que está lleno de todo tipo de giros argumentales. Los Skrulls se han infiltrado y tomarían por sorpresa al equipo de héroes en más de una ocasión. Los Kree eran aún más implacables que nunca cuando Ronan el acosador planeaba traicionar a la inteligencia suprema. Y la clave de la victoria sería Rick Jones, el mismo adolescente que reunió a los Avengers alguna vez. Quizá no sea la mejor historia de su época, pero ciertamente es una de las más importantes, al punto de que la mayoría la considera un super evento cuando en realidad solamente fue un arco de The Avengers, y no un evento crossover. Número 16. The Avengers, volumen 1, del 98 al 100. Todos los dioses que haya. Este es un arco extremadamente épico que vino justo después de la guerra Kree-Skrull. Pues Ares, el dios de la guerra, se aprovechó todo el odio y desconfianza que los Skrull habían sembrado al intercambiarse con algunas personas de poder. Y usó su influencia para que básicamente todos los en la Tierra se vuelvan locos. Los ciudadanos querían matarse unos a otros, había odio por doquier. Y Ares y Enchantress eran los responsables de todo esto. Habían incrementado su poder al obtener la espada de ébano del Black Knight, pero no contaban con las represalias que tomaría el Black Knight. Llamaría a todos, y digo literalmente todos y cada uno de los que alguna vez fueron Avengers en los primeros 100 capítulos. No solo los Vengadores regulares que habían participado en la guerra Kree-Skrull, como el Capitán América, Thor, Iron Man, Scarlet Witch, Wasp, Ant-Man, Quicksilver, Black Panther, Vision, no solo ellos, sino también otros que llevaban un buen rato sin aparecer, como por ejemplo Hulk, que no había aparecido desde el capítulo 3, o incluso el Swordsman, quien solamente se había vuelto vengador para infiltrarse entre ellos y destruirlos desde adentro. Y fue en esta historia donde el Swordsman dijo la frase que se quedaría para siempre: una vez Avenger, siempre Avenger. Número 15. All New All Different Avengers, volumen 1. Sí, hablando de equipos polémicos, aquí tenemos uno de los más polémicos que hubieron. Y es que después de la Secret Wars, el universo Marvel había cambiado, era todo nuevo y todo diferente. Y Iron Man necesitaba reclutar un nuevo equipo de Avengers para hacer frente a los nuevos retos. Un equipo extremadamente distinto, con la Miss Marvel de Kamala Khan, el Nova de Sam Alexander, el Spider-Man de Miles Morales, el Capitán América de Sam Wilson, el Thor de Jane Foster, e incluso el regreso de Vision. Todos ellos terminaron formando uno de los equipos que más química ha tenido. Las relaciones e interacciones entre los miembros eran bastante geniales. Y después del oscuro que había sido el anterior volumen de los Avengers, era genial ver de nuevo algo más tranquilo y alegre. Aunque incluso con algo más tranquilo y alegre todavía tenían sus historias bastante maduras, siendo de vuelta Kang el principal enemigo. Sí, este volumen fue el que inauguró otra nueva etapa para The Avengers. Pudo ser muy criticado, pero hoy en día muchos lo recuerdan con cariño. Y hablando de inaugurar nuevas etapas, tenemos a 14, The Avengers Prime, Asgardian Wars. La Civil War dejó graves consecuencias. La trinidad de Avengers, los tres grandes del universo Marvel, Iron Man, Thor y el Capitán América, se habían peleado y se habían distanciado durante esos años. Los que alguna vez fueron los tres mejores amigos, ahora prácticamente no podían ni verse, ni pasar 5 segundos sin discutir en uno con el otro. No después de todo lo que les había pasado entre la Civil War y el asedio de Asgard. Eso fue hasta que accidentalmente fueron transportados a un reino místico, donde los tres deberían trabajar juntos para sobrevivir, descubriendo una vez más por qué razón trabajaban tan bien juntos, por qué razones que eran tan buenos amigos, dejando atrás todo lo que había pasado, disculpándose sinceramente y recuperando la amistad que la Trinidad Avenger alguna vez tuvo. Una historia bastante hermosa en ese aspecto. Después de no verlos juntos desde Avengers Disassemble, finalmente los tres grandes están unidos y han vuelto a ser amigos como en los viejos tiempos. Por ser la historia que solucionó la gran ruptura que hubo en Civil War, es que se gana este puesto en la lista. Número 13. The Avengers Volumen 1, del 345 al 347. La Operación Tormenta Galáctica. Una de las historias más memorables del grupo, y se podría decir que es la versión mejorada en todos los aspectos de la guerra Kree-Skrull, pues una nueva guerra había comenzado en el cosmos.
Los Kree una vez más estaban en guerra y esta vez sus enemigos eran la raza de los Shi'ar. Y para tener su guerra estaban transportándose a través del sol de la Tierra y lo estaban erosionando. Si seguían así, el sol estallaría y aniquilaría todo el sistema solar. Pero ni a los Kree ni a los Shi'ar les importaba en lo más mínimo. Así que un tercer bando tuvo que meterse a la guerra. Los Avengers. Reunieron a todos los que pudieron. Avengers, West Coast Avengers, los miembros de reserva que solamente acudían en emergencias, se reunieron y se dividieron en 3 equipos. El equipo que protegería la Tierra, el equipo que iría a la galaxia Shi'ar y el equipo que iría a la galaxia Kree. Una aventura bastante emocionante, llena de todo tipo de giros argumentales y momentos épicos. Una aventura que terminaría de una de las maneras más trágicas posibles. Y al final, los Vengadores se dividirían en 2 bandos para tomar una decisión difícil. Un bando liderado por el Capitán América y uno por Iron Man, quienes tendrían uno de sus primeros conflictos morales, que cimentaría todo el camino a la Civil War. Y en el puesto número 12 tenemos Uncanny Avengers, volumen 1. Porque lo sucedido durante el evento de Avengers vs X-Men dejó marcas bastante grandes. El Profesor X había muerto. Los Avengers estaban sometiéndose a varios cambios. Y los mutantes eran más odiados que nunca por lo que hicieron mientras el Fénix estaba dominando a sus líderes. Por no mencionar que Cyclops se había convertido en un terrorista extremista. El Capitán América no podía dejar que esto continúe. Tenía que mantener el sueño del Profesor X vivo de alguna manera. Y para ello, decidió crear a los Uncanny Avengers. Un equipo, como ningún otro, que mezclaría a distintos miembros de los Avengers con miembros de los X-Men. Demostraría que humanos y mutantes pueden trabajar juntos sin matarse el uno al otro. Pero es más fácil decirlo que hacerlo, pues ambos equipos trabajaban de forma muy distinta, lo cual trajo conflictos muy interesantes, sobre todo viendo quiénes eran los villanos en esa ocasión. Un Red Skull que había tomado el control del cerebro del Profesor X y se lo había injertado a sí mismo para tener la telepatía más poderosa del planeta. ¡Wow! Kang el Conquistador entrenó a 2 gemelos para convertirlos en los gemelos Apocalypse. Extremadamente wow. La Tierra siendo destruida completamente. Eso no me lo veía venir. Esta es una de las aventuras más épicas que ha tenido este equipo. Una aventura que te engancha de principio a fin. Con un equipo que nadie creyó ver junto alguna vez y sin embargo funciona muy bien. Y hablando de eso, el puesto número 11 se lo lleva Avengers Academy, volumen 1. Norman Osborn y sus experimentos habían dejado bastantes traumas en ciertos niños con superpoderes. Así que ahora que el Capitán América tenía el control de la comunidad heroica, decidió un proyecto nuevo. Una academia de Avengers. Hank Pym lideraría este proyecto, reclutando a aquellos niños que sufrieron durante el reinado de Osborn. Aquellos que más potencial tenían para volverse inestables, perder el control de sus poderes o convertirse en villanos. Hank Pym y un grupo de Avengers tenían que enseñarles a trabajar juntos, enseñarles el verdadero significado de ser un héroe, enseñarles a ser verdaderos Avengers. Esa fue la Avengers Academy. Una serie muy interesante con un grupo de adolescentes muy variopinto, y uno de los mayores logros de Hank Pym, quien se convirtió en el maestro que estos niños necesitaban. En serio que esta historia era genial y atrapante. Deberían sacar un nuevo volumen de los Avengers Academy. Pero hablando de jóvenes intrépidos, tenemos a puesto número 10, los Young Avengers, volumen 1. Sí, pocas series manejan el legado de los Vengadores con tanta maestría como lo hizo el primer volumen de los Young Avengers. Un equipo de jóvenes adolescentes reunidos por Iron Lad para luchar contra la amenaza de Kang el Conquistador. Iron Lad resultaría ser el Kang el Conquistador en su forma adolescente, pero no duraría mucho en el equipo, pues se iría, dejando un grupo de adolescentes superpoderosos que tendrán que aprender a trabajar juntos para honrar el legado que cada uno de ellos lleva en sus espaldas. Esta es la nueva generación de Avengers, aquellos que están destinados a convertirse en los héroes más poderosos de la Tierra. Los Young Avengers, el origen de este gran equipo, y sus mejores historias, las que los hicieron tan grandes. Y ahora vamos con una saga un poco más clásica. The Avengers Volumen 1, de 116 a 118. La guerra de Avengers vs Defenders. Ha surgido una alianza bastante inesperada pero bastante peligrosa. Loki, dios de las mentiras, se ha aliado con Dormammu, el señor de la dimensión oscura.
quien planea fusionar su dimensión con la Tierra, y para ello necesita el Ojo del Mal, un artefacto que está dividido en múltiples pedazos, así que decide engañar a los Defenders, el grupo oculto de la Tierra, para que vayan a reunir esos pedazos para él. Viendo que su nuevo aliado podría ser bastante peligroso, Loki decide detener a los Defenders. ¿Qué hace para ello? Engañar a los Avengers, diciéndoles que los Defenders eran de los enemigos más peligrosos y que planeaban destruir el mundo. Cosa creíble si tomas en cuenta que los Defenders tenían en sus filas a un hechicero supremo del que nadie sabía nada, el inestable Hulk, Namor, que siempre le declara la guerra a la superficie, el antiguo heraldo de Galactus, Silver Surfer, el Avenger desertor Hawkeye. El resultado de esto: enfrentamientos alrededor de todo el mundo entre Avengers y Defenders para obtener el Ojo del Mal. Batallas realmente épicas repartidas por todo el globo para que al final Avengers y Defenders se unan juntos para enfrentar a Dormammu. Una saga realmente buena, y quizás una de las más importantes que ha tenido los Avengers, pues esta fue su primera saga en la que tenías que leer las dos series para entenderle. Así es, fue su primera saga crossover. Hoy en día ya es algo común que todas las series tengan sus sagas crossover, pero en ese entonces esta fue la primera saga crossover entre Avengers y Defenders, donde la historia intercalaba entre números. Y vaya que la historia era buena. Lo cual nos lleva a otra gran saga. El número 8, The Avengers Legacy, No Surrender. Hablando de epicidad. Esta es la saga que volvió al espíritu de los viejos Avengers. Y también la saga que le dio fin a la época de All New All Different. Sí, ya hablamos como los All New All Different Avengers inauguraron una nueva época para los Avengers. Pero eso no es nada comparado con el final tan épico que tuvieron, donde la Tierra se detiene nuevamente. Todos los seres humanos de la Tierra quedan inmóviles, con excepción de un puñado de Avengers. Se reúnen los All New Avengers, los USA Avengers, los Uncanny Avengers, y hasta algunos miembros de reserva que no habíamos visto mucho tiempo, como el Living Lightning. Hay una nueva amenaza en su planeta y deben lidiar con ella. Por suerte, están respaldados por una miembro fundadora, una de las primeras Avengers y quizás la más valerosa de todas. ¿Voyager? ¿Cómo es que nadie ha oído hablar de este antes? Pero todos parecen conocerla. ¿Acaso será Voyager un personaje que estuvo siempre ahí y nunca lo vimos? Con este misterio comienza esta épica saga, donde estos grupos de Avengers deberán aprender a trabajar juntos. Deberán honrar el nombre de Avengers, pues no tienen a ningún miembro fundador en su grupo, pero aún así deberán demostrarse a sí mismos que son dignos de portar el manto de los héroes más poderosos del planeta. Y los enemigos no podrían ser menos, pues todo esto es un juego del Grandmaster, como no podía ser de otra manera. Del Grandmaster y de un misterioso ser del que no sabemos prácticamente nada, pero que parece ser uno de los seres más poderosos del universo. ¿Y en qué consiste el juego? En enviar a la Tierra la Orden Oscura de Thanos y enfrentarla con un grupo de extraterrestres homicidas extremadamente poderosos. La Tierra es el campo de juego y los Vengadores están en medio. No se rendirán ante una amenaza que claramente los supera. Se unirán juntos para combatir a estos dos grupos peligrosos y evitar que el Grandmaster y su misterioso oponente destruyan el planeta. Vaya que amo esta historia, pero no tanto como el inicio de la mejor etapa de los Avengers. El número 7 se lo lleva el Avengers volumen 3 del 1 al 4. Heroes Return, una vez Avenger. Los Avengers ya no existen. El grupo se separó después de lo ocurrido con Onslaught. Ahora los héroes han vuelto de la dimensión a la que Onslaught los envió, pero sigue sin haber Avengers. Ya no son necesarios, existen otros grupos de héroes por ahí. Pero eso cambiará un día, cuando distintos héroes en todo el mundo son atacados por criaturas mitológicas. Lo único que tienen estos héroes en común es que todos alguna vez pertenecieron a los Avengers, ya sea que hayan pertenecido por una buena temporada o por solamente un corto periodo de tiempo. Al ver la situación, los Avengers fundadores se reúnen una vez más. El Capitán América, Iron Man, Wasp, Hank Pym, todos están viendo qué hacer cuando llegue el último fundador. Thor ha vuelto de Asgard y trae malas noticias, una amenaza como nunca. Y cuando una amenaza como nunca se aparece, tienen que unirse para hacerle frente. Ese día renacieron los Vengadores. Mandaron el mensaje a todos aquellos que alguna vez hayan sido Avengers.
Todos los héroes que alguna vez pertenecieron a este grupo eran necesarios para enfrentar esta amenaza. Algunos, como Hulk, rechazaron el mensaje, pero la mayoría acudió a la batalla, listos para actuar como Avengers una última vez, para enfrentarse a la gran amenaza que venía, Morgaine Le Fay, la cual pretendía utilizar a la Scarlet Witch para reiniciar el mundo a su imagen y semejanza, y convertir a todos los Avengers en su ejército personal. Esta es de mis historias favoritas de todos los tiempos, una historia realmente genial, un verdadero homenaje al primer volumen de los Avengers y la mejor forma de comenzar con el tercero. Aquí comienza la mejor etapa de los Avengers, y no pudo comenzar de mejor manera. Kurt Busiek es un genio sin duda. Pero claro, ahora es hora de pasar al número 6, The Avengers Volumen 1, del 273 al 278. El asedio a la mansión Avenger, una de las sagas más recordadas por su dureza. Y es que Zemo finalmente va a ejecutar su plan maestro. Reunió al equipo más formidable de maestros del mal que pudo. Estudió cuidadosamente a los miembros de The Avengers, con todas sus debilidades, tanto físicas como psicológicas. Y una vez que preparó su plan maestro, entró en acción. Atacó la mansión de los Avengers, la tomó. Fue atacando y haciendo que todos los miembros de The Avengers caigan, uno por uno. Uno tras otro, los miembros del equipo caían ante Zemo. Parecía imparable y las consecuencias se estaban haciendo notar. Hércules quedó tan mal herido que estaba en coma. La Capitana Marvel de Mónica Rambeau estaba perdida en la dimensión oscura. El Capitán América y Black Knight estaban capturados e indefensos, viendo como un salvaje como Mr. Hyde golpeaba al pobre mayordomo Jarvis, mientras Zemo los torturaba física y mentalmente, destruyendo los últimos recuerdos que el Capitán América tenía de Bucky o de su madre. Ante una amenaza y una derrota como nunca antes habían sufrido, Wasp tendrá que levantarse de las cenizas. Tendrá que levantar a los Avengers, reunir un pequeño grupo con todos los héroes disponibles que se encuentre, para lanzar un contraataque y recuperar su hogar de las manos de Zemo. Un arco emocionante de principio a fin, que te hace llorar, sentir rabia e impotencia ante las acciones de Zemo, y alegrarte cuando los Vengadores finalmente se recuperan. Esta es una historia genial y fantástica, de eso no cabe duda. Pero otra historia genial y fantástica de estas épocas que le hace competencia es... Número 5, The Avengers Volumen 1, del 167 al 177. La saga de Korvac. Los Vengadores reciben la visita de una extraña nave del siglo 30 y tantos. ¿Quién es el responsable? Los Guardians of the Galaxy originales, provenientes del futuro, que vienen a advertirles de un peligro sin igual. Michael Korvac, uno de sus viejos enemigos, ha obtenido un poder sin límites. Prácticamente la omnipotencia, es capaz de hacer cualquier cosa, borrar el universo si lo desea. Michael Korvac se ha convertido en una deidad, y dependerá de los Avengers y los Guardians of the Galaxy detenerlo, aunque para ello primero tendrán que encontrarlo, y su búsqueda se les pondrá bastante complicada. El agente del gobierno Henry Peter Gyrich está revocando todos los permisos de los Avengers, haciendo que no puedan utilizar ni siquiera sus Quinjets para volar. En medio de esto, Ultron ha vuelto y está causando más problemas de los que se causaría normalmente, y por si fuera poco, el mismísimo coleccionista se aparece, secuestrando a todos los Avengers posibles, pues sabe que va a ser su fin y quiere tener la colección completa. Los Avengers reúnen a su equipo más formidable, y las cosas se van cocinando poco a poco hasta que finalmente hay el encuentro con Michael Korvac. Un encuentro brutal. La batalla más épica y difícil de los Avengers, donde solamente los más fuertes sobrevivieron. Y ver las intenciones que tenía Korvac al final, lo cambia todo. Este es para mí el mejor arco del primer volumen de los Avengers. Muy empatado con el asedio a la mansión, pero realmente genial. Y el número 4 tenemos a Avengers Volumen 5 y New Avengers Volumen 6, que vendría a ser la saga de Hickman y las incursiones. Hickman tomó a los Avengers y los convirtió en algo bastante inesperado. Los utilizó para crear poco a poco una historia épica. Las incursiones estaban destruyendo universos enteros. Cada vez los universos estaban muriendo uno tras otro. Las tierras chocaban entre sí. El multiverso se moría y los Illuminati lo sabían. Preparándose para ello, Tony Stark decidió reclutar el más poderoso equipo de Avengers jamás visto, convenciendo al Capitán América de que así estarían preparados para cualquier amenaza, sin saber que estas incursiones ya estaban comenzando.
y poco a poco se iría cocinando toda una trama llena de misterios y revelaciones épicas. Sí, esta es una historia que todo el mundo adora. Muy poca gente se queja de esta trama, que vaya que es épica y te atrapa de principio a fin. La mayoría la pone en el primer puesto como la mejor historia de Avengers jamás escrita, pero yo no comparto esa opinión, ya que sí, es realmente buena, pero le falta la esencia de The Avengers. No se siente tanto como una trama de Avengers, como otras que están en la lista. Sin embargo, es tan buena que no puedo no ponerla en el top 5. Lo cual nos lleva al top 3, que es GLA Avengers, una de mis historias favoritas sin lugar a dudas. Hablando de incursiones y universos que chocan, aquí tenemos otra. Villanos y criaturas de DC se han aparecido en el universo de Marvel, y los Avengers están haciendo lo posible para lidiar con ellas. Villanos y criaturas del universo Marvel se han aparecido en el universo de DC, y la Justice League of America está haciendo lo posible para lidiar con ellas. Todo esto es a causa de Krona, uno de los seres más poderosos de DC, que prácticamente fue el causante de que existe el multiverso. Ahora Krona está destruyendo universos uno por uno, y la única razón que le impide destruir el universo de Marvel es el Grandmaster, quien lo desafía a un juego. El juego consiste en enfrentar a la Justice League y los Avengers para encontrar artefactos de gran poder, y el ganador obtendría todo lo que quería. Si el Grandmaster ganaría, entonces el universo Marvel estaría a salvo. Pero si Krona ganaba, el universo Marvel sería aniquilado y Krona sabría la identidad de aquel que sobrevivió antes del Big Bang. Esta historia es hermosa, un homenaje total a todo lo que representaron los Avengers y la Justice League. Tiene tantas referencias, tantos personajes, cada panel es una referencia básicamente. Cada diálogo está tan bien construido. Y lo mejor es que los Avengers y la Justice League están sacados de su mejor etapa. Tenemos a la GLA de la etapa de Morrison contra los Avengers de la etapa de Busiek. Y en el segundo número tenemos los enfrentamientos entre ambos grupos que todo el mundo se la pasa teorizando. En el tercero tenemos un homenaje a toda la historia que han tenido, a distintas alineaciones y cómo estos héroes tienen que aprender a trabajar juntos pese a haber estado peleando el uno contra el otro. Y todo está ahí en el número final, la batalla final. ¡Qué batalla final más hermosa! Todos y cada uno de los que alguna vez han sido Avengers o Justice Leaguers, enfrentándose contra todos y cada uno de los villanos que alguna vez han luchado contra ellos. ¡Wow! Simplemente wow. Cada viñeta en esa batalla final es arte. De los mejores dibujos de George Pérez. Y sin lugar a dudas una historia que se disfruta mucho más una vez que eres consciente de todo el lore por detrás de The Avengers o de Justice League. El mejor crossover jamás escrito. Y hablando de Busiek, nos lleva al puesto número 2. The Avengers Forever. Pues sí, Busiek se quita el sombrero porque aquí hace otra historia hermosa. Una historia en la que homenajea todo lo que los Avengers deberían haber sido. Un grupo de Avengers de distintos puntos de la línea temporal han sido reunidos por Kang el Conquistador, quien necesita su ayuda. Deben proteger a Rick Jones, la inteligencia suprema, pues Immortus y los Timekeepers están iniciando toda una persecución contra ellos. Una persecución que decidirá sus destinos. Comenzó la Guerra del Destino, donde un grupo de Avengers que prácticamente están de épocas bastante específicas tienen que aprender a colaborar el uno con el otro, viajando a través de la línea temporal para defenderse contra el ataque de Immortus, los Timekeepers, la TVA. El destino del multiverso está en juego. Una historia bastante genial donde Busiek agarra y de forma magistral arregla todos los desastres que ocasionó la encrucijada de los Avengers. ¿Quién diría que una de las peores historias de los Avengers podría llevarnos a una de las mejores? Te explican de forma muy coherente todas y cada una de las apariciones previas de Kang o Immortus. Le dan el lore a los fantasmas del espacio. ¿Y cuál es la batalla final aquí? Todos y cada uno de los Avengers del multiverso entero. Así es. Cuando todo parece perdido, de la nada salen de un portal todos los Avengers del multiverso. ¿Y para qué salen todos los Avengers del multiverso? Pues para enfrentarse a todos los Avengers del multiverso que se volvieron malos de alguna u otra manera. La mejor batalla épica contra el Lingote del Mal, y de la cual está muy inspirado Avengers Endgame. Porque sí, este cómic inspiró bastante de la historia de Endgame.
Pero finalmente, ¿cuál es la mejor historia de Avengers jamás escrita? ¿Cuál es la historia más fundamental para entenderlo? Pues es una historia que pronto será adaptada al MCU. El número 1 se lo lleva The Avengers Volumen 3, del 41 al 55. La dinastía de Kang. Vaya que esta historia es fantástica. La mejor historia de Kang jamás vista. Aquí sí se ve a Kang como la verdadera amenaza que siempre ha sido. Ya decide dejarse de juegos. Trae a su ejército entero y le declara la guerra al planeta Tierra. Los Avengers luchan en la guerra, a primera fila. Todo mientras ciertas conspiraciones se enganchan detrás de ellos. Y la trama que Busiek ha estado desarrollando, poco a poco va tomando forma. Lo peor de todo, Kang gana la guerra. Así es, Kang consigue hacer que los Vengadores y la humanidad entera se rindan. Quien firme el acuerdo de rendición no es el presidente, es Wasp, la presidenta de los Vengadores. El mundo entero cae bajo el control de Kang. Comienza la dinastía. ¿Podrán los Avengers salvar a su mundo y expulsar al Conquistador? Pues sí, en una de las batallas más épicas que se ha visto. El Capitán América contra Kang el Conquistador. ¡Wow! Simplemente wow. Esta es una de las mejores historias, pero tienen que leerla para comprender por qué es tan buena. Y de esta manera, como ya nos hemos extendido demasiado, es hora de despedirme. Estas son las 100 historias de The Avengers que tienen que leer antes de morir. Y vaya que con estas historias uno puede ver por qué este grupo me gusta tanto. Miren nada más las historias tan geniales que posee. The Avengers siempre ha sido de lo mejor que ha tenido el universo Marvel, con historias como estas sin duda alguna. Pero díganme ustedes, ¿cuál es su historia favorita de The Avengers? ¿Han leído alguna de las que les mencioné? ¿Piensan leerlas? ¿O cuál sería su propio top de las historias fundamentales para este grupo? Quiero aclarar que tomé en cuenta solamente las historias del universo principal, las del 616, y no las de universos alternativos o diferentes como los Ultimates o los Annexed, que realmente me gustan los Annexed, pero no los tomo en cuenta. En fin, sin nada más que decir, yo me despido hasta el siguiente video. Adiós.